Hola, jóvenes. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Recuerden que todos los temas se van relacionando unos con otros, pero este es un tema muy importante porque ya vamos a empezar a ver un poquito más de fórmulas, ¿sí? Entonces ya tenemos las bases que fueron, bueno, pues haber empezado con la tabla periódica para identificar los compuestos, las sustancias, los elementos, las mezclas, todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces el día de hoy, el tema tiene por título el siguiente: la transformación de los materiales, reacciones químicas, ¿sí? Vamos a ver cómo se van transformando los materiales para nosotros obtener una reacción química. Como subtema tenemos el siguiente: identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química, ¿sí? Ok, vamos a ver como siempre cuando vemos un tema nuevo, los aprendizajes esperados. Este tema tiene 5 aprendizajes, ¿sí? Vamos a ver de qué trata cada uno. El primero nos dice lo siguiente: describe algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos, como cuáles: la efervescencia, la emisión de luz o calor, precipitación y el cambio de color. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que aprender a describir cómo fue que ocurrió ese cambio químico, qué fue lo que pasó, qué cosas me llevaron a que se diera ese cambio, ¿sí? El siguiente nos dice: identifica las propiedades de los reactivos y los productos en una reacción química. Bueno, aquí nos dice que yo tengo que identificar qué, qué sustancias, ¿sí? Eh, se utilizaron para esa reacción química que me dio como resultado, pero tengo que saber cuáles son las propiedades que tienen los reactivos. O sea, si yo tengo unas sustancias y las combino, ¿sí? Yo obviamente voy a tener como resultado un producto. A esas sustancias, a las primeras sustancias que yo voy a mezclar, les vamos a llamar reactivos, ¿sí? ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender a identificar las propiedades de los reactivos y de los productos. El producto, pues, es el resultado final de esa mezcla. Ok, el siguiente nos dice: representa el cambio químico mediante una ecuación e interpreta la información que contiene, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros ya vamos a estar viendo ecuaciones. Dentro de esas fórmulas, yo tengo que saber e interpretar qué es lo que me está diciendo, qué datos me está dando, ¿sí? Ok, ahora verifica la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la ley de la conservación de la materia, ¿sí? El siguiente: identifica que en una reacción química se absorbe o se desprende energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, fíjense bien, son varias palabras clave, pero la que sobresale más es que tenemos que identificar, tenemos que describir, ¿sí? Que verificar. Ok, bueno, vamos a el tema. Bueno, fíjense bien, yo aquí les puse una imagen donde tenemos al mundo con varios ahí objetos: un carro, un avión, un barco, ¿sí? Nos dice el tema: todo cambia. Vivimos en un mundo en constante transformación, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo va cambiando, se va transformando. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice: el agua de ríos, lagos, mares
continuamente se evapora y se condensa en forma de lluvia. Si ustedes observan, yo aquí les puse una imagen donde tenemos unos ríos aquí y tenemos la imagen de que se está evaporando el agua. ¿Qué quiere decir esto? Se está transformando, ¿sí? Para convertirse en lluvia. Se está condensando en forma de lluvia. Entonces, fíjense bien, hasta el agua estamos viendo que se transforma. Ahora, plantas, animales, ¿qué es lo que pasa con ellos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren todos los días. Aquí les puse otro ejemplo. Si ustedes ven, aquí va evolucionando, se va transformando, ¿sí? Otro de los ejemplos es los alimentos que ingerimos se transforman dentro de nuestro cuerpo, pero también los alimentos que, por ejemplo, nosotros dejamos fuera del refrigerador, que los dejamos allá a la intemperie, perdón, también estos se descomponen, se transforman. Si ustedes recuerdan el experimento que hicimos el trimestre anterior, que pusieron un pedacito de pan, lo guardamos por un tiempo y este se empezó a transformar. Ok, entonces estamos hablando de esos cambios que sufre los objetos, las sustancias, la materia, que se van transformando, ¿sí? Vamos a ver. Nos dice, la supervivencia humana depende ¿de qué va a depender? De la habilidad que tenemos para entender. Esa es una. La habilidad que tenemos para predecir. 2. La habilidad que tenemos para controlar los cambios a nuestro alrededor. Entonces, fíjense bien, la supervivencia de nosotros los humanos va a depender de estas habilidades que tenemos, que es de entender, de predecir y de controlar. Sin estas habilidades, no se hubieran desarrollado, por ejemplo, aparatos como el refrigerador para conservar los alimentos, la estufa para cocinar los alimentos, ¿sí? Seguimos adelante. Fíjense. El estudio de los cambios que ocurre es uno de los objetivos de investigación centrales en el campo de la química. Entonces, este es un tema importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurren este tipo de transformaciones en la materia. Por lo tanto, es importante diferenciar entre los procesos que no producen cambios en la composición química de las sustancias involucradas y las que sí los producen, ¿sí? Fíjense bien, tomen muy en cuenta este punto. Nos dice, es importante diferenciar entre los procesos que no producen cambios en su composición química de la sustancia involucradas y las que sí lo producen. Como por ejemplo, la composición del vapor del agua es la misma que del agua líquida, ¿sí? O sea, si yo tengo agua en un vaso y lo pongo en esta cafetera a hervir, y aquí estamos viendo que está emitiendo vapor, va a ser la misma composición de este vapor, que es el agua, que si estuviera en un vaso, ¿sí? Ok, seguimos adelante. Bueno, ¿cuáles son los cambios de la materia? Existen dos tipos de cambio, cambios físicos y cambios químicos. Vamos a ver cuál es cada uno de estos cambios. Vamos a empezar por los cambios físicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Estos se caracterizan fundamentalmente en que la materia no se altera, sigue siendo la misma, como el ejemplo que les dije del agua y del vapor. No se altera, ¿sí? Este cambio no se altera, sigue siendo lo mismo. Hay distintos tipos de cambios físicos, por cambio de posición, por presión, por fragmentación,
Según el resultado, estos cambios físicos de la materia pueden ser reversibles o irreversibles. Reversibles si cuando cesa el movimiento del cambio, la materia recupera su aspecto original, por ejemplo, cuando estiran una liga, o si el agua congelada la sacamos del congelador y al poco tiempo se vuelve otra vez líquida, ¿sí? Esos son cambios reversibles. Irreversibles, cuando la materia no recupera su aspecto original al cesar el movimiento que lo originó. Por ejemplo, si rompes un ladrillo con un martillo, el ladrillo lo rompes y ya no volverá a su estado original, como estaba antes del golpe, ¿sí? Entonces, recuerden que los cambios físicos van a tener cambios irreversibles y reversibles, ¿sí? Bueno, continuamos. Ejemplos. Vamos a ver qué ejemplos nos da estos tipos de cambios. Algunos de ellos son los cambios de estado, que son los pasos de sólido a líquido y a gas o viceversa, ¿sí? La dilatación, ¿qué es la dilatación? Es el aumento de volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de su temperatura. De esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Estas palabras ya varias las conocen. Por ejemplo, cuando usted hace mucho calor, ustedes se meten a bañar, si han notado las puertas con el vapor como que se dilatan, se hinchan, ¿sí? Cuando hace frío no pasa esto, ¿sí? Otra es el movimiento o cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio. La fragmentación, ¿qué es la fragmentación? Es la división de un cuerpo en trozos más pequeños que conservan su misma naturaleza, como cuando partimos una barra de pan o en trozos, perdón. Y otro sería la mezcla de varias sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Las mezclas son un cambio físico bastante frecuente que vemos, que vamos a estudiar más adelante. Bueno, que ya hemos estado viendo, ¿sí? Ok, ahora vamos con la siguiente. Fíjense, ¿qué ocurre en un cambio? Perdón, me estoy saltando. Ahora, vamos a ver los cambios químicos. ¿Qué son los cambios químicos? Los principales cambios químicos que sufre la materia son la oxidación, que es la transformación lenta de una sustancia en otra por la acción del oxígeno. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Si nosotros dejamos un objeto de hierro a la intemperie, el oxígeno del aire lo oxida y le salen unas manchas medio anaranjadas, ¿sí? O rojizas. El hierro se convierte en óxido de hierro. Otro es la combustión. Es una oxidación muy rápida en la que se quema o arde un cuerpo. En esta reacción se desprende luz y calor. Ejemplo, si hacemos una hoguera, si prendemos un cerillo, si quemamos un trozo de madera, ¿sí? ¿Qué va a desprender? Desprende luz y calor y se convierte en cenizas y gases. Fíjense bien, ahí hay una transformación, ¿sí? La fermentación es un proceso en el que microorganismos como las bacterias y las levaduras se transforman una materia sin que intervenga el oxígeno. Por ejemplo, ciertas bacterias convierten la leche en yogur, ¿sí? Entonces tenemos tres: oxidación, combustión y fermentación. Ok, ahora sí, vamos a ver qué ocurre en un cambio químico. Bueno, primero varía el color de la materia, se producen gases en forma de burbujas o efervescencia, ocurre
un incendio o una explosión, se produce mal olor, se emite luz y se emite calor, ¿sí? Bueno, ahora vamos con la siguiente. Y por último, tenemos ejemplos. Vamos a ver cuáles son los ejemplos. Uno de ellos es la combustión, quema de los materiales, el enmohecimiento del hierro y un huevo cocido, ¿sí? Bueno, ese es alguno de los ejemplos. Ahora, vamos a ver qué son las reacciones químicas. Las reacciones químicas son los procesos por los cuales una o varias sustancias se transforman en otra de propiedades diferentes, ¿sí? Aquí ya vamos a obtener un producto, ya vamos a obtener otra sustancia. Si ponemos a reaccionar dos sustancias, vamos a obtener una tercera, ¿sí? Con propiedades obviamente diferentes. Las ecuaciones químicas son formas abreviadas, de escribir una reacción química, ¿sí? Donde usamos símbolos y fórmulas para representar elementos y compuestos que participan en la reacción. Ok, estas reacciones constan, lo que les decía, de dos miembros, los reactantes y los productos. Los reactantes van a ser las sustancias que yo voy a mezclar para que me dé esa reacción química y yo obtenga un producto, una sustancia diferente, con propiedades diferentes a las primeras. Ok, vamos a ver qué tipo de reacciones hay o su clasificación. Bueno, podemos clasificarlas en tres. Según la energía, van a ser endotérmicas o exotérmicas. Según la velocidad de la reacción, van a ser lentas o rápidas. Y según el sentido, van a ser reversibles o irreversibles. ¿Sí? Ok, bueno. Con esto que vimos el día de hoy, ustedes van a realizar la siguiente actividad, ¿sí? Ustedes van a describir en su libreta de química lo que para ustedes significa una reacción química, un cambio químico y un cambio físico. Y además lo van a ilustrar, ¿sí? Y pueden dar un ejemplo de cada una de estas. Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad. Hasta luego.